vida.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Muy bien, vamos a comenzar hoy día con la clase. Vamos a avanzar rápido el tema para poder absorber las dudas que ustedes presenten. Buenas noches, ¿cómo está José Eduardo? Vamos a empezar entonces. Hoy día vamos a hablar acerca de disfunción e integración sensorial. Es un tema obviamente dentro de la especialización que ustedes piensan llevar, un tema bastante importante porque se va a abordar esto en diferentes contextos, en niños neurotípicos, en niños con trastorno del neurodesarrollo. Entonces, es importante considerar cuáles son esas conductas que a nosotros nos van a decir que hay una disfuncionalidad. Entonces, vamos a empezar. Muy bien. Recordemos que cuando empezamos la semana pasada con la clase hablamos de procesamiento sensorial, de cuál es el enfoque de integración sensorial, pues recordemos que ¿en qué influye el procesamiento sensorial? Obviamente nosotros para responder frente a diferentes acciones, para responder frente a retos, a situaciones problemáticas, todo eso nuestro cerebro tiene que interiorizar. Si no, no sabríamos cómo responder. Aparte que nosotros, frente a el contexto en el cual nos encontramos o vivimos, también tenemos que aprender. Nuestro cerebro es una máquina, digamos, que se va a encargar de muchas cosas en muchas áreas, considerando muchos aspectos. Y en este caso, el procesamiento sensorial influye en la alerta y el planeamiento motor de una persona. Cuando hablamos de alerta, es la capacidad de respuesta, en este caso, eficiente frente a una situación peligrosa. El estar alerta implica, obviamente, prestar atención y responder de una manera eficaz ante esa situación. Las personas que están alertas, obviamente, tienen que estar preparadas para ciertas circunstancias. Y el planeamiento motor es la parte en la cual nosotros vamos a elaborar toda una secuencia de acciones para poder realizarlas, ejecutarlas. Sabemos que en nuestro caso, ya que somos adultos, es un poco más fácil por la experiencia que tenemos, pero para que un niño empiece, por ejemplo, a llevar su loncherita a la mesa, a poder colorear o escribir, es todo un proceso, desde que se para de su silla a conseguir los materiales hasta llegar a volver a su mesa y comenzar a realizar la acción. Todo eso viene de planeamiento motor y eso lo hace su cerebro, vale decir, va a de manera coordinada realizar las acciones en base a su cuerpo para poder lograr una meta. Nosotros tenemos, dentro de todo, muchos caminos para realizar una misma cosa. Si alguien aquí está con mucho calor y quiere tomar algo y quiere salir, obviamente que el ser humano siempre va a corresponder a esa acción de una manera eficaz. ¿Qué quiere decir? En un tiempo corto y que no me cause mucho esfuerzo. ¿Qué puedo hacer? Agarrar un teléfono y pedir un delivery. O me puedo parar y caminar y llegar a la tienda más cercana. Pero también podría gatear, me podría ir corriendo, podría irme a la tienda más lejana, ahí también lo voy a conseguir. Dependiendo de muchos factores, ustedes van a tomar sus decisiones. Entonces, el niño en ese proceso va a ir dándose cuenta cuál es la forma más eficaz de realizar eso. Por eso es que el niño también aprende por ensayo y error. Se va a ir dando cuenta que, bueno, agarrando de esta forma mi juguete no lo voy a lograr, mejor de esta forma. Los caminos a los cuales ellos van a aprender es a través de eso, del error. Por eso es que el error es importante en el caso de los niños. No hay que evitar que ellos se equivoquen. Por el contrario, a veces uno aprende más cuando se equivoca, porque se acuerda.
Entonces, en el caso de los niños, con mucha más razón, y aparte que generamos experiencia, movimiento. Entonces, esa es una de las cosas más importantes dentro del procesamiento sensorial. Los primeros dos procesos, en este caso la alerta y el planeamiento motor, afectan principalmente cómo es que respondemos ante una situación de peligro, mientras que eh, los dos últimos afectan el planeamiento motor y la praxis. Este procesamiento ocurre de forma secuencial, es decir, nosotros vamos a ir planeando de manera rápida, a una velocidad bastante, eh, digamos, en un corto tiempo, la forma de cómo responder. Cuando uno, por ejemplo, conversa o habla, ¿no? Alguien me pregunta algo, yo no espero pues 1 minuto, 2 minutos. Termina la pregunta y yo respondo. Yo respondo y me pueden hacer una repregunta, pero no voy a esperar 1 o 2 minutos. A eso se refiere con la forma cómo es que el cerebro registra y va realizando este procesamiento de forma secuencial, por lo que una falla en el registro puede tener un impacto en la modulación, la discriminación, la integración y finalmente en la capacidad de respuesta de forma adaptativa. Si en ese proceso de adquirir ese tipo de información, de interiorizar todas las capacidades que nosotros podemos tener y de organizar para una respuesta eficaz, pues nosotros estamos viendo un adecuado procesamiento sensorial. Nosotros recepcionamos estímulos, los procesamos, los convertimos en impulso nervioso para que llegue a nuestro cerebro y éste pueda identificar e integrar. De ahí va a salir una respuesta. Se espera que sea adaptativa. Todas las respuestas que sean adaptativas y que cumplan un objetivo es parte del ser humano. Si no hay respuestas con esas características, obviamente es muy difícil considerar que el proceso sensorial o el trabajo a nivel neurológico se está dando de una manera adecuada. Entonces, es por eso que observando conducta nosotros nos vamos a dar cuenta, percatar de la situación que está pasando a nivel de su cerebro. ¿Qué hacemos en un procesamiento sensorial? Primero, registramos la información. Tomamos conciencia de cada estímulo por separado. Obviamente, si es algo que yo tengo que escuchar, van a estar mis oídos. Si es algo que yo tengo que ver, van a estar mis ojos. Y así, cada uno de mis sistemas sensoriales va a recepcionar lo que está adecuado a recepcionar. Cuando este estímulo llega, lo que nosotros vamos a hacer es recepcionar ese estímulo y nuestros sistemas sensoriales van a comenzar a hacer un proceso llamado transducción. ¿Qué quiere decir? Un cambio de energía. La energía que está en nuestro entorno es muy distinta a la que llega a nuestro cerebro. No es la misma. ¿Por qué? Porque nosotros registramos impulsos nerviosos, conexiones eléctricas, el sistema endocrino con las hormonas, todo está allí, digamos, integrado para poder adaptarnos a las respuestas. Entonces, ese cambio de energía hace que nuestros sistemas sensoriales envíen la información ya como para que el cerebro pueda procesar. Luego de ello, pasamos a la modulación, regular la intensidad con la que percibimos el estímulo. Nosotros, si recuerdan bien, en la primera clase hablábamos de umbrales. El ser humano tiene umbrales, umbrales mínimos y umbrales máximos. Quiere decir que tenemos la capacidad de recepcionar estímulos dependiendo de el mismo estímulo que va a llegar a nosotros. Si una aguja se cae de acá a unos 20 metros, lo más probable es que yo no la escuche. Mi oído no tiene esa capacidad de poder recepcionar un sonido tan bajo a una distancia tan larga. Pero si es un sonido
es fuerte, ¿no? Y yo puedo recepcionarlo, obviamente, por más que no quiera, lo voy a registrar. La modulación implica regular la intensidad. Es como cuando nos ponemos unos audífonos y sentimos que hay mucho volumen, pues obviamente, ¿qué hacemos? Lo bajamos. Tratamos de modular el sonido, ¿para qué? Para no aturdirnos y para lograr el objetivo, en este caso, escuchar la información o la música. La modulación implica mucho de nosotros. Para mí, un plato de comida, un ceviche, ¿no? Puede ser que esté muy picante. Eso depende de cada uno de nosotros. Le puede dar el mismo plato a otra persona y decir, no, a este le falta ají, ¿no? A mí me pica demasiado. Otros dicen, no, está ahí, en su punto. La modulación es la regulación de la intensidad. ¿Cómo es que nosotros percibimos ese estímulo? Y luego existe la discriminación. Es una organización e interpretación del estímulo, distinguir la relevancia, las características y las cualidades específicas. Cuando hablamos de discriminar, obviamente implica mucha más experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que hay diferencias entre cada una de las cosas que están en nuestro entorno. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de tocar una pelota, hay una infinidad, tamaño, peso, características de una misma pelota. La discriminación es la organización e interpretación del estímulo. Si a mí me tapan los ojos y me dan un balón, pues con las características que yo pueda estar palpando, podría decir una hipótesis, ¿no? Es una pelota de vóley, ¿no? Pero si yo no tengo esa experiencia con ese tipo de estímulos en la cual pues yo he tocado el relieve, he sentido el peso, el tamaño, entonces no voy a poder dar esa respuesta porque simplemente no ha habido ese tipo de experiencias en mí, por lo tanto simplemente diré, bueno, es un balón, ¿no? Y no sé qué características tiene. La discriminación es mucho más compleja si es que la persona, en este caso los niños, no tienen experiencias, no hay una capacidad de recepción en cuanto a su entorno. Y luego de eso viene la integración. Unir estímulos significativos de diferentes sentidos. Lo que va a hacer es interpretar demandas del entorno, lo que el entorno pide y las posibilidades que tiene nuestro cuerpo. Elaborar una respuesta adecuada. Ahí hablamos de integración. Cuando hay una respuesta adecuada frente al medio, obviamente estamos hablando de una integración sensorial, digamos, funcional. Y cuando hablamos de una respuesta adecuada, estamos hablando de una respuesta que brinde eh, la adecuada eh, acción ante cierto estímulo. Si alguien viene a mí con una intención tal vez de hacerme daño, obviamente que mi respuesta adecuada o objetiva es o enfrentar o correr. No es que mi respuesta adecuada va a ser siempre algo positivo, tal vez, o digamos sacrificada, ¿no? Ya me quedo ahí, ¿no? A que me golpeen. Es algo normal que uno tenga la protección de su cuerpo. Es más, es parte natural del cuerpo. El cuerpo tiene un proceso protectivo natural. Siempre va a querer protegerse y es una respuesta. Entonces, elaborar una respuesta adecuada implica integrar todos estos estímulos y responder. Si alguien viene sonriente a saludarme, obviamente, pero después está levantando la mano como queriéndome hacer algo, obviamente que mis sentidos van a recepcionar toda esa información y va a tener para esta situación una respuesta. Va a brindar interpretación del entorno, las posibilidades de mi cuerpo. Yo veo que es una persona muy grande, qué sé yo, ¿no? Y que yo sé que no voy a poder responder si me quiere hacer daño, pues yo corro. Pero si es un niño que viene con su pelota y como que me quiere tirar una pelota, pues de plástico, ¿no? En afán de juego, obviamente, pues mis posibilidades serán tal vez de recepción, tal vez de
tal vez de contener, ¿no? Etcétera. Todo depende de cómo yo integre esa información, pero va a depender de cómo yo una todos esos estímulos para poder elaborar una respuesta adecuada. Y aquí vamos a ver de manera más específica cómo es que se procesa la información sensorial, cómo es que nuestro cerebro llega a integrar y luego dar una acción, en este caso un movimiento. La acción siempre está ligada a un movimiento. Si alguien me pregunta algo y yo respondo, pero ahí no se mueve. Claro que sí hay movimiento en cuanto a la parte fonoarticular, mi lengua, mis dientes, mi cabeza, tal vez mis manos. Sí hay movimiento, para el lenguaje también. Por eso es que la acción implica siempre movimiento de alguna parte del cuerpo. ¿Cómo es que se procesa la información sensorial? Los individuos, las personas, procesan la información sensorial de una manera única. Eso sí, cuando hablamos de una sensación, nuestra capacidad de recepción es diferente entre nosotros. Y más aún la interpretación, hablamos de la percepción. Las sensaciones, de todas maneras, van a ser únicas porque yo voy a sentir de diferente forma. Ante una acción, ante una situación, todos sentimos cosas distintas. Ante un sismo, por ejemplo, todos recepcionamos la tensión y sentimos de diferente forma. Algunos se asustan mucho, otros tienen cierta sensación de sí, de miedo, pero son más estables. Otros no tienen miedo, simplemente ya va a pasar, sí, yo sigo haciendo mis cosas y es el mismo estímulo. Hay un sismo y las personas sienten de diferente manera, lo que puede tener un impacto en su participación en actividades diarias, claro, porque yo ya sé cómo procesan cada uno de ellos la información. Ah, yo sé que él se altera mucho, yo sé que ella sí responde, yo sé que él le parece indiferente. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros tal vez podemos saber quién puede recepcionar mejor ante situaciones inesperadas, ante situaciones de emergencia. ¿A quién llamaré en este proceso de emergencia para poder contener esta situación? Por eso es que tiene un impacto en lo que yo pueda hacer en mis actividades diarias. Un procesamiento sensorial efectivo puede promover la madurez, el desarrollo neurológico y la capacidad de adaptación, a lo que a su vez puede mejorar su desempeño en tareas cotidianas. Entonces, nosotros buscamos dentro de todo que los niños integren de manera eficiente la información sensorial, porque va a promover estas tres cosas tan importantes que le van a ayudar en todos sus aspectos. Si promueve madurez, obviamente la capacidad de poder responder dentro de su proceso de desarrollo ante determinada situación. Un desarrollo neurológico adecuado, que mis interconexiones neuronales sean mucho más fuertes y mayor cantidad, y mi capacidad de adaptación. El que se adapta sobrevive. Ya con eso hemos vivido y estamos hasta ahora, digamos. El ser humano ha sabido adaptarse a los cambios del mundo. Por eso es que de alguna manera continuamos. Entonces, la capacidad de adaptación es importante. El que no se adapta, dicen, perece. Y eso es cierto. Tenemos que adaptarnos, salir de nuestra zona de confort y comenzar a aprender lo novedoso para continuar la subsistencia. Una cosa bastante evidente, por ejemplo, en la época de la pandemia, el confinamiento, muchas personas tuvieron que aprender mucho de tecnología, era necesario, no se podía salir y teníamos que seguir trabajando, teníamos que seguir estudiando. ¿Y qué hizo la pandemia? ¿Qué hizo este contexto de confinamiento? Pues comenzar a tener información a nivel tecnológico. Se aprendió muchas formas de comunicación, abrieron una serie de aplicaciones y lo que supuestamente teníamos que aprender
en 10 años, lo hicimos en menos de 2. ¿Por qué? Uno, por la necesidad y dos, porque la situación ameritaba adaptarnos. Y el que no se adapta, pues se queda. Y en este caso, la gran mayoría de personas ha aprendido de una manera a lidiar con este tipo de tecnologías. Sobre todo para las personas de mayor edad era un poco más complejo, mientras que para los más jovencitos es bastante sencillo. Entonces, todo eso tiene un proceso. Y en este caso, como decíamos, los estímulos que están en la parte externa tienen un umbral que va a llegar a nuestro sistema sensorial. Recordemos que los estímulos del exterior son energías que nosotros vamos a asimilar a través de nuestros sistemas sensoriales. La energía que está en el entorno no es la misma que mi cerebro procesa, es distinta. Envía información, la transforma y luego recién emite una respuesta. Entonces, nuestros sistemas sensoriales son importantes de estimular para que ese tipo de recepción y de transformación llegue al cerebro y se una. Mientras más información, si es que hay un problema de disfuncionalidad, el sistema sensorial aprende a asimilar y en la práctica generamos en nuestro cerebro mayor cantidad de interconexiones en forma más rápida y sobre todo de que éstas se integren adecuadamente. Por eso acá se habla de transducción. La transducción es el cambio de energía que se da y eso es importante. Por eso también cuando uno tiene una dificultad, observar a un niño que tiene ciertas conductas que dentro de su entorno y de acuerdo a su edad cronológica no está respondiendo de manera funcional, pues hay que descartar cualquier tipo de dolencia física. ¿Qué quiere decir? Si parece distraído, no hay atención, demasiada desatención, dinamismo, etcétera, problemas conductuales, nosotros podemos descartar a nivel visual si está mirando, a nivel auditivo si está escuchando, porque eso también permite descartar la parte física y comenzar a ver otro tipo de disfuncionalidad, en este caso ya a nivel neurológico. Entonces, obviamente, si un niño tiene un problema a nivel del oído medio o del oído interno, seguramente es por ello que se porta de esa manera. Si esto se trata, si esto tiene algún tipo de ayuda y puede hacerse reversible. Pero si el oído está muy bien, los ojos ven perfecto, no hay problemas a nivel orofacial, no hay problemas a nivel de la lengua, un frenillo, dientes, digamos, muy bien crecidos, etcétera. Todo está bien, pero continúa con esa conducta, pues ya ahí sí, hay que observar qué puede estar pasando en su procesamiento neurológico. Algo está sucediendo. Entonces, es importante también considerar eso, la parte física. Luego de la transducción ya procesa el cerebro se da cuenta de toda esa información y luego da una respuesta en forma de acción. Se mueve, hace algo, dice, ¿no? Se espera también dentro de esta acción que sea eficiente, que sea la adecuada, dependiendo de la situación. Entonces, vamos a ver aquí la disfunción en integración sensorial. ¿Qué es eso? ¿Por qué nosotros hablamos de disfuncionalidad? ¿Y por qué decimos que a través de la conducta uno va a darse cuenta cómo está trabajando el cerebro? La disfunción del procesamiento sensorial es un trastorno complejo del cerebro que afecta a la forma en la que la persona organiza e integra los distintos sentidos. Los 5 comúnmente que ya conocemos, el gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto, y el sentido propioceptivo y el sentido vestibular.
Los 7 en realidad son los que van a ser los encargados de recepcionar los estímulos. Este afecta la forma de cómo nosotros organizamos e integramos la información. Si no integro bien la información, si no la organizo, obviamente que mi respuesta no va a ser funcional. Y comenzamos a tener conductas que para el entorno es difícil de entender. ¿Por qué me pega si yo solamente le dije que venga a jugar? ¿Por qué me empuja si yo le presté mi carrito? ¿Por qué grita si yo no le estoy gritando? ¿Por qué hace tal cosa, etcétera? Una serie de preguntas del por qué pasa esta situación, si es que lo que yo hice no es como para que me responda de esa manera. ¿Por qué es que me contesta de esta forma si a mi parecer y a la gran mayoría de personas no le debería afectar mucho? Le traigo un regalo con mucho color, ¿no? Que hace unos sonidos muy bonitos, pero ella lo agarra y se va corriendo y lo tira, ¿no? ¿Por qué hace eso? Eso es lo que nosotros tenemos que considerar como conductas que no están adecuadas a este tipo de acciones. Y es que algo pasa en su cerebro que no está organizando. Por eso es que da estas respuestas. No es parte de una mala crianza, no es parte en sí de una manera, de una respuesta conductual netamente, sino que deriva de una mala integración sensorial y por lo tanto esto también se puede confundir muchas veces con problemas conductuales, muchas veces con dificultades psicológicas, etcétera. Por eso es que hay que descartar. Si nosotros tenemos, digamos, las formas de conocer a través de la conducta ello, pues vamos a saber dar cuenta de cómo podemos estimular las partes sensoriales. Yesebel pregunta, pega cuando está feliz, cuando está jugando algo que le gusta, da manotazos. Es una forma de respuesta, por ejemplo, para él agradable. Ahora, hay que considerar también, hay acciones que inconscientemente nosotros, los adultos, tal vez reforzamos. Quiere decir, el niño es tan inteligente y sensible que se da cuenta de cuáles son nuestras respuestas frente a algo que nosotros vemos y observamos. Por ejemplo, si yo estoy conversando con alguien y viene un niño y me dice, por favor, escúchame, y un ratito, escúchame, por favor. Tiene que gritar, escúchame. Y yo recién ahí volteo y digo, ¿sí? El niño, ¿qué información se lleva? Se lleva la información de, yo le hablaba bien, bonito, tranquilo, pero cuando grité y levanté la voz, recién me hizo caso. Entonces yo para qué voy a estar, por favor, pidiendo despacio. De frente grito. Esa es la información que nosotros damos inconscientemente a los niños sin querer, entre comillas. ¿Por qué? Porque a través de los gestos también. En el caso de los niños pequeños, a veces conductas que no son o no deberían reforzarse, las reforzamos como una sonrisa, es gracioso, etcétera. Y esa es la información que ellos tienen. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando lo hacen en otros contextos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para cambiar este tipo de respuestas frente a una situación agradable? Por ejemplo, en este caso nos dice, ¿no? Da manotazos cuando está feliz, ¿no? Ustedes ya saben que está feliz y por eso comienza a hacer eso, o bueno, comienza a hacer eso y saben que está feliz. Me imagino que a ustedes también las pone contentos, pero hay que enseñar a través de los gestos también que eso no se puede hacer porque obviamente duele, ¿no? Y si lo hace otras personas que no son su familia, con más razón aún. Entonces, tal vez podríamos cambiar de alguna manera los gestos y también, en todo caso, si a él le gusta hacer estos manotazos, que lo haga, pero en otros objetos, ¿no? Tocar un cajón,
tocar un tambor, timbales, etcétera, ¿no? Que implique que haga eso que le gusta, pero que no dañe y ni se dañe a él mismo o a ella misma. Entonces, hay que buscar también esas alternativas y decir, ¿no? Ya estás contento, pero hacemos otra cosa, porque no es la única forma de mostrar alegría, ¿no? Entonces, no reforcemos tampoco de manera inconsciente, porque tampoco no lo hacemos con el afán, ah, ya, yo quiero que aprenda esto. No, es algo inconsciente que a veces tenemos que analizar nuestras conductas y darnos cuenta. Y eso también, ¿no? Una recomendación. En el caso de los niños pequeños, de los más pequeñitos, un añito, siempre, siempre tienen que considerar que ellos están aprendiendo. A veces hay un gran detalle y es un error pensar de que un niño pequeño no se da cuenta o todavía crezca más y ya lo hacemos. El niño pequeñito ya se da cuenta. La niña pequeñita se percata mucho de nuestras acciones, de lo que hacemos. Entonces, desde muy pequeños hay que enseñarles también qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y en todo ese proceso, el niño obviamente va a captar gestos, tonos de voz, actitudes en las que diga sí, no, y eso es lo que va a establecer también sus parámetros de conducta, obviamente de acuerdo a la sociedad. Todo está relacionado con el entorno, con el medio. Entonces, en el caso del que esté haciendo estos manotazos cuando está feliz, obviamente cambiar nuestro semblante y buscar otras maneras más funcionales de que tal vez haga eso, pero de otra manera o en otros materiales. Muchas gracias, Yesabel, por tu pregunta. Y acá alguien dice, ¿en qué sentido verse alterados en un niño con habilidades diferentes? Cuando hablamos de habilidades diferentes, ¿no? Podría ser que los sistemas sensoriales que normalmente están bastante afectados son el táctil, el propioceptivo y el vestibular. El táctil es bastante evidente. A veces dice, no, no le gusta tocar cosas, no mira, no come algunas cosas, es muy selectivo en alimentación, porque también en la parte de la lengua hay un reconocimiento táctil. Entonces, esos tres son los más conocidos, o sea, en cuanto a las alteraciones. El más observado es el táctil, pero el propioceptivo y el vestibular también. El propioceptivo porque no le gusta hacer muchas cosas, no hay una organización en su conducta, para haciendo de todo, no comienza nada, y obviamente en ese aspecto vamos a tener que comenzar por esas tres bases, si es que no hay otras que se están observando. Entonces, esos tres son los que normalmente van a estar afectados. Gracias por tu pregunta, Jessica. Gracias. ¿Por qué mi hijo, dice Amar Rodrigo, sí entiende cuando le hablas, pero él no puede expresar lo que le sucede? ¿A qué se debe? Sí, recuerdo que Rodrigo es el niño que dice, o sea, le hablan y repite lo mismo, creo que es él, si es que mal no recuerdo, la mamita de Rodrigo. Sí, ya, perfecto. ¿Por qué pasa eso? Como le digo la vez pasada, puede ser un trastorno específico del lenguaje. Nosotros tenemos muchas áreas de lenguaje. En este caso, no áreas, sino funciones, perdón. Son funciones del lenguaje. La más importante es la función pragmática. Hay función fonológica, fonética, morfológica, sintáctica, semántica y pragmática. Ahí están las 6. Pero dentro de esas 6, la más importante y la que tiene por objetivo el lenguaje es la pragmática. ¿Por qué? Yo sé un idioma, en este caso el castellano. ¿Para qué me sirve? Para comunicarme. Si yo, por ejemplo, supiera el lenguaje castellano, pero digo, sí, sí lo sé, pero no lo hablo, no lo utilizo, me comienzo a relacionar por gestos, señas, expresiones corporales, señalamientos, etcétera, pues no me sirve el lenguaje y esa es la función más importante, la pragmática, el utilizarlo. Y en el caso de Rodrigo, obviamente que ahí hay un problema, por eso es que es la parte específica, en este caso la pragmática.
la más funcional, porque de ahí él repite muy bien las cosas, la fonológica está muy bien, si hace la oración en un orden, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, está muy bien la sintáctica, la semántica y una expresión, ¿no? Puede ser la morfológica que tenga algún problema, pero en la funcional, la pragmática es la más importante y ahí es donde él tiene dificultades. Obviamente que eso hay que considerarlo, vamos al nivel neurológico. Digamos, una terapeuta de lenguaje va a ver mejor eso en este caso, porque es la parte ya comprensiva. Y eso sí es importante porque no solamente le va a servir para comunicarse, sino que le va a servir para aprender. ¿Por qué pasa eso? Algo podría estar generando en él que no está entendiendo, ¿no? Dentro de todo lo que le están explicando por factores, podría ser neurológicos. Algo en esa área que justamente le decía, el área de Wernicke, que no está integrando bien la información. Hay que trabajar con un neurólogo, hay que trabajar con un terapeuta de lenguaje, es un trastorno específico del lenguaje, o podría ser también un trastorno de la comunicación o un trastorno específico del aprendizaje, pero eso sí lo tiene que evaluar un neurólogo. Y las terapias, de todas maneras, sí, yo recomendaría que se le dé sobre todo en la parte del lenguaje. Entonces, podría ser, en el caso de Rodrigo, cualquiera de esos, pero lo importante es que ya lleve las terapias. La presunción ayuda a que ya uno comience con las terapias. No hay que esperar tal vez el diagnóstico. Sí, estoy viendo al neurólogo, pero ya están dando de las terapias o estoy tratando de que comience ya a relacionar mucho lo que le están diciendo a la acción. Me dicen, por ejemplo, ¿no? Vamos a llevar esto a tu papá, ya. Entonces, escucha, ¿no? Papá, llevar esto, vamos a llevar esto, mira la acción de llevar, ¿no? Ahí trabaja mucho la parte del verbo, de la acción, trabajan mucho los objetos, ¿no? Porque primero se comienza de manera más mecánica, ¿no? Y después ya va tomando conciencia de eso. Entonces, pero de todas maneras, neurología, el neuropediatra y las terapias de lenguaje. Gracias, mamita, por la pregunta. Maribel dice, mi tía ha empezado a lamer absolutamente todo, hasta los niños en el kinder. El hecho de lamer obviamente implica querer saber, también querer expresarse. Así como alguien me mencionó la primera clase que mordía, quería decir algo, es una expresión de que quiero decir algo y no puedo porque no tengo un lenguaje fluido oral. En el caso de lamer, también necesita, en este caso, trabajar la parte de experiencias a nivel sensorial táctil y propioceptivo. La lengua es un órgano fonoarticulador que tiene papilas gustativas. Dentro de las papilas gustativas hay botones gustativos. Estos botones son los que nos dan información del gusto. Dentro de ellos, en nuestra parte más grande de la lengua, hay una zona que se llama, es la zona táctil. Es una zona donde se ven papilas, pero estas no tienen botones gustativos. Por lo tanto, ¿para qué están? Uno diría. ¿Por qué? Porque esta zona es la que va a recepcionar las texturas de todo lo que llega a él. En este caso, los alimentos. Pero si ella está comenzando a lamer todo, es porque quiere y necesita información táctil, tiene alguna disfuncionalidad a nivel táctil y por lo tanto comienza a tener, a tender a hacer esa acción porque quiere bajar esos niveles de disfuncionalidad. Entonces, hay que darle información táctil, hay que estimularla en ese aspecto y también en la parte propioceptiva, que no vendría de más. Pero primero hay que comenzar con la táctil y luego ya con la parte propioceptiva, porque es la base, la parte táctil. Entonces, esa actitud lo vamos a comenzar a cambiar cuando se haga una estimulación táctil a nivel de piel, cuando se sienta que a nivel de piel comienza a tener información, ya va a comenzar a estimular la parte de las manos, la piel, entonces ya no va a tener esa necesidad de conocer
o de saber de su entorno a través de la lengua, porque ya va a tener otros medios de información para poder realizarlas. Así es, Maribel, yo recomendaría eso. Gracias por tu pregunta. Carmen dice, mi hija hace todo lo que uno le dice que no lo haga. Ya, esa es una parte muy importante. No sé si acá hay psicólogos. El hecho de decir la palabra no, pareciera que al niño le dijeran, hazlo, ¿no? Omiten esa palabra, ¿no? Y uno le dice, no corras, corren. No te subas a la mesa, sube a la mesa. No comas eso, come eso. Es pareciera que le dijeran la orden al revés, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué en el caso de los niños lo entienden de esa manera? La concepción de no es una concepción bastante, eh, digamos, especial, entre comillas. Sí saben qué significa y por el contrario a veces lo hacen. Hay muchas acciones por las cuales el niño, a pesar de que le digan no, lo hace. Una es eso, que todavía no hay una concepción de esta palabra y yo solamente entiendo siempre la otra parte. Otra también es que a ciertas edades el niño tiene una fluctuación en cuanto a sus conductas. El famoso año de año y medio hasta los 2 añitos y medio, ese año es terrible para los papás, porque el niño comienza a moverse con mucho más velocidad, a conocer su entorno, y ¿qué hace? Obviamente entra a lugares donde no debe, sube a lugares donde no tiene que hacerlo, y comienza ahí, ¿no? A decir no, 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 y comienza obviamente un choque desde el año y medio que todo me dejaban hacer, ahora que ya estoy más grande ya no me dejan. Y comienza a ver el famoso berrinche, comienza a ver una serie de conductas que va a expresar esa rebeldía, ese choque. Ahora, está en los padres o en los cuidadores que eso mejore. ¿En qué sentido? ¿Cómo es que yo reacciono frente a esa situación? Sobre todo en ese año, del año y medio hasta los 2 añitos y medio. ¿Cómo es que yo reacciono frente a eso? Te está tirando al suelo, ya te tranquilizas, respiras, ya. Igual no lo vas a hacer. Y hay que ser firmes en ese caso, porque el niño va a saber hasta dónde uno puede llegar y ellos también saben con quién hacerlas. Entonces, todo eso comienza también a tener fluctuación en la palabra no. Por eso es que a los niños siempre se les dice lo que queremos que hagan. Siéntate en la silla, caminamos en el salón, eh, comemos la naranja, ¿no? No decir, no comas el chocolate, no corras en el salón, no te subas, no. Nos sentamos en la silla, entonces le decimos en positivo, en frases cortas, y eso es lo que tenemos que hacer con los niños, porque no, 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 acelera más esa información y no nos conviene a nosotros. Los niños son muy inteligentes. Así es, Giovanna dice, ¿cómo puedo cambiar cuando mi niño con autismo sube y baja las escaleras repetidas veces o se pone a gritar? Eso es una forma de necesitar, ahí nos dice que hay un problema de sensorial propioceptivo. La propiocepción trabaja mucho articulaciones, tendones, ligamentos y músculos. Él sube y baja repetidamente, necesita información propioceptiva. Se pone a gritar, ¿no? Es una forma, cuando hay este tipo de conductas que son disfuncionales, lo que nos dice es que hay, obviamente, estoy queriendo modular esa disfuncionalidad, por eso hago esto. Eso es lo que nos está diciendo el niño. No se está portando mal, no está haciendo alguna cosa que no deba. Su cuerpo necesita hacer esa acción. En este caso, como les digo siempre, tratar de que esto sea más funcional. Si él sube y baja escaleras, está bien, pero que haga algo. ¿En qué sentido? No sé, que lleve, por ejemplo, la pelota, no sé, una canastita de pelotas. Ya, vas a subir y bajar, perfecto. Agarra una pelotita, subes y la dejas ahí. Luego bajas y agarras otra y sube. ¿Qué hacemos qué estamos buscando al hacer eso? Que su cerebro se percate y se dé cuenta de lo que está haciendo y que esa acción no sea solamente algo que el cuerpo quiera,
y que busque disfuncionalidad, sino que ahí también estamos haciendo trabajar el cerebro, porque el cerebro se va a percatar de que está llevando esta pelotita, la está vuelve a bajar, la está subiendo, está haciendo lo mismo, pero está tratando de que su cerebro se percate de una acción pensante, en este caso, llevar las pelotitas. O a veces grita, es una forma también de expresar eso que quiere, de una disfuncionalidad. Puede ser también la parte auditiva. Cuando son gritos, cuando tenga que percatarse de algo que tenga que ver con los sonidos, también puede ser eso. En vez de gritar, puede ser que cante una canción, puede ser que haga un sonido que, digamos, llame mucho la atención o que comience a trabajar, digamos, la parte de cuerdas vocales. Hay que hacerlo funcional. Eso es lo que normalmente se espera en estos casos. No hay que evitar, digamos, que estas conductas sin objetivo se den, sino que buscarle las formas de cómo poderlo y hacerlo más adaptativo. Sobre todo en este proceso que igual va a necesitar terapia, pero son ayudas. Con la terapia, estas conductas van a ir disminuyendo poco a poco. Luego dice acá, a ver, ¿cómo puede caminar con un niño? ¿Cómo? Ah, ya está. ¿Qué hacer cuando un niño con autismo no quiere ir por ciertos lugares en la calle? Interesante la pregunta, Betty. Hay que ver los estímulos que están en el entorno, porque cuando uno decimos a veces de la nada se pone así, cuando él no quiere caminar por ciertos lugares, hay que ver qué cosa hay en esos lugares, qué colores, qué sonidos, qué olores, ¿no? O personas que están por ahí en el entorno, o las temperaturas, etcétera. Hay que considerar ello. ¿Por qué es que no quieren caminar? Porque hay algún sistema sensorial que los afecta, o tal vez algún recuerdo que a él no le guste, y pasa por ahí. Una opción sería pues llevarlo por otro camino y que sea más agradable. Y si logras, digamos, ubicar cuál es lo que no le gusta o cuál es la causa, ¿no? También podríamos hacer que bajen esos niveles trabajando eso que no le agrada, que no le gusta, para que sea más funcional. Pero mientras buscamos esa información, podemos llevarlo por otro camino, porque el objetivo también es de que él se adapte a esa situación. La realidad, la realidad es distinta. No siempre vamos a estar ahí y no siempre vamos a poderle cambiar eso. Va a tener que pasar por lugares que no le gusta, va a tener que escuchar ruidos que no quiere, pero lo importante es que se conozca y que busque una forma de manejar esa situación por sí mismo. Entonces, tal vez si tú en casa has visto cuáles son las dificultades que tiene, relaciónalo con ese lugar, a ver qué es lo que también pueden tener en común. Y bajarle los niveles en el sentido de, imagínate que sea el color, ¿no? Si hay una pared verde bastante llamativa, fosforescente, digamos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué puedo hacer? No le gusta el color, lo aturde, es demasiada información. Tal vez justo por ahí hay una avenida principal y hay mucho ruido, la pared de este color, y encima hay un colegio, se escuchan muchas personas hablando o hay un timbre, etcétera. Entonces, todo se le junta. Entonces, esos niveles, seguramente si es auditivo en este caso, pues obviamente buscar este tipo de información, tal vez grabar el sonido y hacerle escuchar en casa, pero en un volumen bajito, cosa que él pueda escuchar y tratar de tolerar, y de ahí subirlo un poquito más. Eso, por ejemplo, se trabaja en la especialización a través de estrategias, obviamente auditivas, ¿no? Y tiene todo un proceso para ver. Entonces, es lo que yo te podría estar dando como información, Betty. Y aquí vamos a terminar. Ah, ya. Rodrigo tiene 4 años. Él entiende cuando tú le das indicación de la tarea. Ah, perfecto. A ver, acá Melanie dice, tengo un niño de 9 años que juega mucho con las manos y habla. Perfecto, está muy bien. Juega mucho con las manos.
Ya, no veo ahí alguna dificultad, disculpe, tal vez tenga alguno. A ver, dice acá, ahí, con esta, a ver, Yasuri dice, mi hijo de 6 años es autista, es hiposensible y su mayor dificultad siempre desde muy pequeño es su comportamiento. Toca mucho a las personas, le gusta agarrar la cara a las personas, entiende todo lo que le dices, pero pese a eso, él no puede lograr que deje de hacer. Tiene muchas cualidades. Cuando se porta mal y se molesta, se ríe y se ríe, pese a que se entiende y se ríe, como cómo puedo ayudarlo. Es hiperactivo también, ya. Yo veo ahí, por las características que me dice, que hay una disfuncionalidad propioceptiva. Es un hiporreactivo o un hiposensible propioceptivo. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver en las disfuncionalidades que se van a presentar de dos formas. Niños que no le gusta tocar, que no le gusta que lo toquen, niños que le gusta tocar todo, fuerte. ¿Por qué? Porque necesitan mayor información de eso. En este caso, el propioceptivo. Es a nivel de músculo. Por eso es que le gusta tocar a las personas, los agarra fuerte. Por eso es que lo hace. La parte de la propiocepción es netamente muscular, articular, ligamentos. ¿Qué se hace en esos casos? Por ejemplo, podemos utilizar estrategias de que cargue cosas, de hacerle dormir con cosas que pesen, de jalar, empujar, arrastrar. Esas cosas van a darle información muscular a él. Van a comenzar a recepcionar sus propios sectores. Obviamente, antes de trabajar la propiocepción, tengo que ver la parte táctil. La parte táctil es importante, porque si yo voy a trabajar la propiocepción, ¿no? Imaginémonos, ya tienes que cargar esto, vamos a cargar en la mochilita, a ver, ayúdame a jalar, ayúdame a empujar esto. Y si en eso de lo que yo le estoy dando a cargar, a empujar o jalar, es una textura que a él no le gusta, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la parte táctil también tiene dificultades. Entonces, yo no quiero agarrar esto, no quiero jalar, no me gusta tocar, o la mochila no me fastidia, esta correíta que está acá no me gusta. Entonces, yo tengo que trabajar primero la táctil y luego la propiocepción. Pero ahí es netamente yo lo que veo es propioceptivo. Necesita información muscular, por eso es que realiza ese tipo de acciones de agarrar fuerte la cara, de querer tocar todo. Eso es netamente propioceptivo. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí me voy a quedar con el top para continuar sobre la disfunción en integración sensorial. ¿Cómo se produce la disfunción en la integración sensorial? Se produce cuando su niño no puede manejar la información procedente de sus sentidos. Llega y no la maneja, no la organiza. También se le llama un trastorno del procesamiento sensorial. Los niños con disfunción de la integración sensorial pueden presentar dificultades de aprendizaje, dificultades para jugar, juntarse o hablar con otros niños y para hacer las actividades diarias. Y son cosas que normalmente uno puede ver a diario, pero a veces uno dice, ¿por qué le pasa eso? ¿Qué hace? ¿Cómo hago? Hay que estimular la parte sensorial. ¿Cuáles son los signos de la disfunción en integración sensorial? Es inusualmente sensible a la ropa o al vestirse, se siente inusualmente incómodo con los cambios de pañal, el lavado de cabello, el bañarse o el le molesta y evita tocar la tierra, la suciedad, las pinturas con los dedos, el pegamento, no tolera ese tipo de texturas. Es inusualmente sensible a sabores, a olores, evita escalar, balancearse, deslizar, subir escaleras mecánicas, elevadores o escaleras eléctricas. O también puede ser al revés, busca este tipo de sensaciones. Las presentaciones de disfunción en integración sensorial son de dos. Una es de inhibición, otra es de exacerbación. Vale decir, va a querer buscar mayor información de eso o va a evitarlo en su totalidad. Otros son inusualmente sensibles a sonidos o entornos ruidosos. Otros tienen problemas con la coordinación de las manos y la escritura. Otros tienen problemas con el movimiento de la coordinación o la coordinación, perdón. Tienen problemas para imitar a otros o para jugar a diversos juegos. Tienen problemas para participar en deportes de equipo.
no siente el dolor ni la temperatura, es un comedor inusualmente quisquilloso, vale decir, tiene mucha selectividad alimenticia, es un comedor inusualmente también descuidado, mastica o come objetos que no son alimentos, tiene una necesidad inusual de moverse, o está inquieto, se balancea, da vueltas, parece torpe o es propenso a accidentes. En realidad hay de manera conductual muchas acciones que a nosotros nos van a explicar o nos van a decir, sí, mire, esto es lo que está, digamos, pasando con mi niño. Y obviamente psicología siempre va a estar ahí y es el primero el que se recurre y el psicólogo es el encargado de recomendar terapias, pero obviamente la terapia sensorial, independientemente de cualquier trastorno, dificultad conductual que presente, va a ayudar siempre. En integración sensorial que se trabaje o un enfoque que trabaje los sistemas sensoriales, terapia que ustedes le quieran dar a sus niños, siempre les va a ayudar en terapia de lenguaje, en terapia ocupacional, con actividades de la vida diaria, en conductuales, terapia cognitivos conductuales, todo tipo de terapia, una terapia sensorial les va a ayudar mucho, porque va a lograr que los niños puedan, digamos, recepcionar mejor este tipo de información y responder más adaptativamente cuando van trabajando este tipo de terapias. Así es, entonces, bueno, llegamos hasta acá. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto haberlos conocido. Ahora sí me tengo que retirar porque necesito entrar a otra clase. Espero que se inscriban en el curso y Dios mediante nos vemos pronto ahí. Cuídense mucho, gracias. Y discúlpenme una vez más a los que no pude llegar a responder. Gracias.